¿Qué es el museo? ¿Es el Museo López Claro? El Museo López Claro. Pidió. Sí, tiene una boca reseca. Sí, no, yo no entro en... Solo a él, plano medio a él. Te miro a vos, Charlando conmigo digo, como si fuera una charla sí, por eso decir, de café. No, contesto no a la cámara, sino a vos. No. No, porque a veces, muchas gracias. Aquí dejo la botella. ¿Vos me haces señas? Azul, pleno Festival Cervantino y una presencia del cine argentino muy bien valorada en Azul y también presencia de este cine argentino en el Festival Cervantino. Héctor Olivera, bienvenido a nuestra ciudad. Muchas gracias, muy contento, muy asombrado de este lugar donde estamos grabando, la Casa Ronco, que enaltece a la ciudad de Azul y no solo a la ciudad de Azul, sino que me parece que es un aporte cultural fundamental para la Argentina. Realmente, ¿no? Y esta casa con tantos fantasmas, con los fantasmas de los habitantes de aquel carpintero visionario que fue Bartolomé J. Ronco, y de Santa, su mujer, ¿no? Que habitaban estas mismas habitaciones que están hoy en día como en aquel entonces. Sí, eso es lo positivo, lo interesante, que se haya mantenido igual. Y eso es realmente encomiable y ojalá siga para bien de los ciudadanos azuleños y además para todos los visitantes de esta ciudad, ¿no? Acaba de hacer una visita guiada, vale decir que conoce el historial de la casa a fondo. Sí, señor, sí, señor. Héctor, también en la presentación suya brindará una de sus películas clásicas más grandes, como fue aquella del glorioso 1974, año importantísimo para el cine argentino, ¿no? Año de Boquitas Pintadas, de La Patagonia Rebelde, de Quebracho, de tantas películas argentinas, ¿no? Que hoy en día son clásicos y eclosionaron juntas el mismo año. ¡Qué maravilla!, ¿no? La Tregua también. La Tregua. Fue un fenómeno extraordinario, también del punto de vista del público. Era una época en que se estrenaba casi todo en la calle Lavalle y la mayor parte de las salas estaban ocupadas por películas nacionales, porque las que usted nombró, películas obviamente de una pretensión de calidad importante, había películas populares de Palito Ortega, de Sandro, de Leodán, de Porcelio Olmedo, es decir, había una industria cinematográfica que producía distintos niveles de películas, pero que incursionaban en todos los géneros, en el dramático, en el épico, en la comedia, en la película musical, y eso tristemente se ha perdido un poco, ¿no? ¿Y el panorama de hoy en día cómo lo ve, Héctor? Muy preocupante, ¿no? Muy preocupante porque hay más de 14.000 estudiantes de cine o estudiantes de carreras audiovisuales en el país, y la posibilidad de tener una oportunidad laboral es mínima porque la televisión y el cine no tienen cabida para tanta gente. Y además hay una tendencia a pretender ser directores de cine y es muy difícil. Quizá lo que necesitamos nosotros más son técnicos y especialistas en las distintas labores de la artesanía cinematográfica. Y además que se estaba haciendo un cine un poco a espaldas del público. ¿Qué significa eso? Que se están haciendo películas con una mentalidad de yo la hago para mí porque yo soy el autor, hago cine autor, etcétera, etcétera. Y no se piensa, primero, que si se hace ese cine se hace porque estamos protegidos por una ley cinematográfica que está financiada por el público a través del 10% de impuesto que paga en el cine o cuando alquila un DVD o lo compra. Entonces creo que hay que pensar un poco en ese público que es el que desde 1948 ha creado el Fondo de Fomento Cinematográfico. Claro, el cine es un arte, también es un entretenimiento y por sobre todo es una industria, ¿no? Sí, a los jóvenes yo les digo, miren muchachos, efectivamente nosotros tenemos la suerte de estar activos en una industria cultural, pero cuando se termina de fabricar esa obra, la ponemos en un mercado que es despiadadamente competitivo.
donde además el cine norteamericano, con mucha habilidad, con una continuidad de décadas, en una política que no solo es no ocurre solamente en nuestro país, sino en todas partes del mundo, cubre las pantallas en su enorme proporción y hace más difícil la difusión del cine argentino. Perfil en este momento está haciendo una colección en DVD coleccionable sobre la obra de Héctor Olivera y de Fernando Ayala. Qué importante, y ahora empecé a valorar más toda una obra, título tras título, en la revisión después de tantos años. Esta Aries Producciones aunaba y equilibraba lo comercial con lo artístico perfectamente. En 1956 estaba paralizada la industria cinematográfica argentina porque la Revolución Libertadora del 55 había anulado toda la legislación de tiempo de Perón. Pero Ayala representaba a la sociedad de directores y yo representaba al sindicato de técnicos, yo era jefe de producción. Pertenecíamos a una organización que estaba luchando por una nueva legislación. Y encontramos en el presidente Aramburu y en el capitán Manrique, que era el secretario general de la presidencia, una muy buena disposición. Entonces, en abril de ese año, de 1956, le dije a Fernando Ayala, mira, nadie nos da trabajo ahí, ¿no? ¿Por qué no, sabiendo que va a salir una ley muy auspiciosa para una nueva producción, etcétera, por qué no formamos una compañía? Y así nació Aries Cinematográfica Argentina, que desde entonces ha producido 112 largometrajes, centenares de programas de televisión, y que ha dado unas cuantas películas, la mayor parte de las cuales está en esa colección que está hoy en día saliendo en DVD, que han ayudado a un cine argentino y que han permitido que cumpliéramos con nuestro deber de hacer un cine que nadie puede hacer mejor que nosotros, ¿no? También quiero decir, nadie, un extranjero no lo puede hacer mejor que nosotros porque somos argentinos. Y qué bueno sería agregar más adelante en esa colección los títulos iniciales del 56 en adelante, por ejemplo El Jefe, que es un clásico indiscutido del cine argentino dirigido por Ayala. Bueno, Emerald, que es una editora de películas clásicas, de nostalgia, etcétera, ha editado El Jefe, El Candidato, Con Gusto a Rabia, Paula Cautiva, una excelente película de Fernando Ayala. Esas están. Lo que pasa que ese material, un poco para cinéfilos y un poco para coleccionistas, no sé si llega aquí a Azul, no sé cómo es la distribución de Emerald, pero me voy a preocupar cuando vuelva a Buenos Aires de averiguar, ¿no? Porque no sé aquí si hay un videoclub que tiene... Nosotros tenemos Cineclub en el Cine Universal, donde usted va a exhibir su película hoy. En lo que necesitaría sería una tarjeta para tener el gusto de mandarles una colección. Se las mando, las traigo yo, o en el próximo viaje a Azul, o se los mando con mi mujer que va y viene, porque es importante que las tengan, ¿no? Y es muy buena la difusión, ¿no es cierto?, al respecto, porque el cine es como filosóficamente se plantea el hombre y su circunstancia. A través de una obra de arte cinematográfica uno puede ver perfectamente un tiempo vivido, la circunstancia social, política, en torno al film, ¿no?, o el film como consecuencia generalmente de una situación política importante. Sin duda, una de las razones por las cuales las películas más significativas mías han tenido éxito, que le mostraban al público algo totalmente desconocido. Yo hasta que no leí el ensayo histórico de Osvaldo Bayer sobre los hechos de la Patagonia de los años 20, no tenía la menor idea de que eso había ocurrido. Y cuando hice la película, el film potenció enormemente este conocimiento porque obviamente un ensayo histórico que llega a 2.000 o a 4.000 lectores no se puede comparar con una película que fue vista por millones. Hace algunos años tuvimos la suerte de tener a Osvaldo Bayer en una conferencia en el Salón Cultural de nuestra ciudad. Qué maravilloso, qué riqueza y qué visión revisionista de la historia, ¿no? No la historia oficial, sino la historia que no se cuenta, es la que cuenta Osvaldo Bayer. Y creo que
una esencia de esa historia está en la Patagonia Rebelde. Sin duda, esa película que estaba basada en un ensayo de él que se llamaba Los Vengadores de la Patagonia Trágica. La Patagonia Trágica, escrita por Borrero hace 100 años, casi, no, 80 años. Fue un libro que desnudó un poco los hechos de los años 20, la represión, etc. Y Osvaldo Bayer primero hizo un estudio exhaustivo sobre ese tema y después siguió contando la serie de venganzas que hubo a raíz del asesinato del teniente coronel Varela, que a su vez había fusilado a centenares de obreros. En fin, fue toda una cadena que es muy interesante y que nosotros pensábamos hacer como continuación en cine, pero que fue imposible porque empezó la etapa de Isabelita Perón, en que hubo una muy dura censura cinematográfica que, por supuesto, perduró y se agravó durante el proceso militar. Héctor, hoy está usted en Azul y va a reestrenar La Patagonia Rebelde en el 2008 y en el marco del Festival Cervantino. ¿Cómo lo está viviendo? Muy bien, me da un enorme placer que esto ocurra. Le agradezco a los organizadores que hayan pensado en esta película y que me hayan convocado hoy porque, digamos, no tiene sentido para mí, hay quienes sí lo hacen, hacer un film si no es para ser visto. Y las nuevas generaciones no han tenido oportunidad de verla, entre otras cosas porque la televisión abierta no tiene espacio para el cine de la nostalgia y porque, por ejemplo, las películas ahora acaban de salir en DVD, pero también los grandes distribuidores de ese sistema de exhibición, de difusión, están muy copados por las películas norteamericanas, ¿no? Lo bueno es exhibirla en el marco, como tenemos nosotros, de un cineclub, es decir, donde la película se presenta, ¿no?, en sociedad ante el público y más en la distancia de las décadas, con una introducción a cómo fue filmada, cómo se realizó. El material ese de perfil trae una información bastante interesante al respecto. Sí, yo lo felicito porque lo haya visto, porque tristemente, en el caso, por ejemplo, de La Patagonia Rebelde, es un material que fue filmado durante muchos años en distintos lugares, Jaramillo, Salón Blanco de la Casa Rosada, entrevistas con Bayer, con Pepe Soriano y Beto Brandoni, en fin, técnicos, y fue un trabajo de elaboración y demás. Y mucha gente no tiene la costumbre de ir digamos, detrás de la escena. Detrás de la escena, 30 años después, como en este caso, ¿no? Y ahí es interesante ver las cosas, sobre todo, que dice Bayer, ¿no?, sobre cómo fueron los fusilamientos, cuál fue la orden que dio el presidente Irigoyen, qué fue lo que interpretó el teniente coronel, en fin, lo que hablamos de que la película 10 años después, cuando se reestrena en tiempos del doctor Alfonsín, tenía más vigencia todavía. ¿Cómo sigue su vida, Héctor, respecto del cine hoy en día en el 2008? ¿Qué proyectos tiene? Mire, tenía un proyecto que era muy grande, que se llamaba La bandolera inglesa, que está basado en una historia real ocurrida en la Patagonia a principios del siglo pasado, y que fue creciendo tanto que es imposible hacerla si no es con un aporte financiero muy grande, que lo teníamos más o menos organizado con Europa, España e Inglaterra, después modificaron la legislación inglesa, empezamos a trabajar el proyecto en Los Ángeles. Ahora cuando hablo con mi alter ego y me dice, mira, en este momento lo que estoy pensando es si me van a echar del trabajo o no, porque la crisis es muy grande. Pero igual está programada para ser filmada en septiembre del año que viene. El Instituto del Cine nos apoya porque es una película con mucha acción y con una muestra de la Patagonia aventurera de principios del siglo pasado, donde aparecen Butch Cassidy, The Sundance Kid, The Place, el presidente Teddy Roosevelt que pasó por ahí después de su mandato, en fin, cosas que la gente no sabe y que contribuyen a crear una historia muy atractiva. Que por cierto no la voy a dirigir yo, la va a dirigir mi hijo Javier, que fue el que filmó acá El Camino, en el cementerio y en la Ruta 3, en varios lados.
Y no la voy a dirigir porque es una película que exige una capacidad física enorme, 12 horas por día, 6 días por semana, con los vientos patagónicos, el frío y todo lo demás, en fin. Originalmente, cuando empezó este proyecto, hace 20 años, porque hay proyectos que uno los tiene en el cajón tanto tiempo, era así. Y ahora estoy trabajando en otro proyecto que se llama Mural de Pasiones, que no es una película oportunista, fue la presidenta de la Nación la que la ha hecho oportunista, porque nosotros estamos en esto de hace mucho tiempo, y que se refiere a lo que pasó durante los meses en que Siqueiros estuvo viviendo en Los Granados, en la quinta de Natalio Botana, el fundador de Crítica, mientras él iba haciendo ese mural, que es una obra de arte. ¿Lo quieren trasladar ahora? Lo han trasladado, desarmado, y lo van a armar, creo que ahí detrás de la Casa de Gobierno, lo que era la aduana Taylor. Y este proyecto además incorpora personajes muy cinematográficos como la mujer de Botana, Salvadora Medina Unrubia, la mujer de Siqueiros, que era una poeta uruguaya lindísima, una mujer muy, muy mona, que tuvo que ver con Botana, y con Pablo Neruda, que era el vicecónsul chileno acá, y en fin, es una época, los principios de los 30, muy rica y muy interesante para hacer en cine. Espero que, en fin, nos sigan creciendo los costos y podamos afrontarla. Pero el cine tiene también esas cosas, ¿no? Se puede trabajar muy bien en la etapa del guión y de la preproducción mientras se espera el cierto grado de estabilización económica que viene como oleada de los Estados Unidos hasta la Argentina. Bueno, atención, que nosotros en la bandolera inglesa ya tenemos invertido más de $500,000 y no es ni la mitad de la preproducción. Esas películas muy grandes exigen mucho capital y mucho trabajo y mucho tiempo previo. Va a estar cerca de su hijo Javier no en la dirección, sino en el armado total de la obra. Sí, por supuesto. Como trabajábamos con Fernando Ayala, trabajamos juntos los guiones con los autores, siempre he sido muy respetuoso del autor cinematográfico, porque si uno no es Woody Allen o Antonioni, tiene que recurrir a un profesional como recurrimos para la dirección de fotografía o la dirección de arte. Y cuando Ayala terminaba su montaje veíamos juntos y yo le decía, mira, creo que esto te sobra, a veces nos peleábamos a grito pelado, porque él defendía lo suyo y él ahí después era la viceversa. Cuando yo tenía la película me decía, mira, esto tenés que cortarlo porque rompe el relato. ¿Cómo voy a cortar esto, Fernando? Y entonces a la noche me iba con bronca a mi casa y a las 4 de la mañana me despertaba pensando en eso y bueno, a las 9 nos encontraron en el laboratorio y decía, bueno, sí, lo voy a cortar. Los directores nos aferramos a lo que hacemos, pero a veces una mirada de afuera ayuda. Así que, por supuesto, en el caso de la bandolera inglesa voy a participar activamente, además como productor, ¿no? Bienvenido a Azul y bienvenido en el marco del Festival Cervantino, Héctor Olivera. Mire, casi le digo Héctor Ayala. Qué maravilla, ¿no? La síntesis creativa que han hecho ustedes dos, uno produciendo al otro dirigiendo al otro. Bueno, en más de una oportunidad me han dicho Fernando Olivera y... Bueno, la verdad, buena química, ¿no? Muy buena química y además una sociedad que duró varias décadas hasta que tristemente Fernando falleció ya hace 11 años, casi 11 años. Bienvenido. Muchas gracias.